Algunos hermanos de nuestra congregación van a recibir el bautismo en agua. El bautismo en agua, que es una de las tradiciones más viejas de la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, no hablo de una iglesia en particular, no hablo de un nombre en particular, sino de la iglesia de Cristo, la cual de generación en generación ha cumplido este mandamiento, de los últimos mandamientos que dejó el Señor Jesucristo cuando fue a ascender al cielo. Comisionó a los apóstoles en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, comisionó a los apóstoles y les dijo: vayan a todas partes, prediquen el Evangelio, y toda persona que crea en el Evangelio, bautícelo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y instruyan que guarden todas las cosas que les he enseñado. Así que en esta mañana vamos a cumplir en primer lugar la ordenanza del Señor. Muchas personas no tienen en cuidado cuando reciben a Dios como Señor. Señor significa que tiene autoridad sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y el que tiene autoridad sobre nuestras vidas nos ha mandado a bautizarnos, a hacer esta práctica que la iglesia históricamente de generación en generación ha cumplido. Nuestros padres cristianos antes de nosotros también hicieron esta costumbre. Y yo espero que la iglesia joven y la iglesia del futuro también siga practicando estas costumbres de la iglesia. Amén. Amén. Así que esto es lo que vamos a hacer en esta mañana. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora vamos a tener un tiempo espiritual con algunos cánticos. Luego vamos a tener una pequeña reflexión de la palabra. Y de ahí vamos a proceder a pasar a las aguas, donde vamos a realizar el bautismo. Yo le pido a algunos hermanos que están aquí, hay una relación muy fuerte entre el que se bautiza y la iglesia. La iglesia es testigo de la decisión que está tomando esa persona de entrar a las aguas del bautismo para pertenecer al pueblo de Dios. La iglesia es ese testigo. Así que la iglesia es parte del bautismo. Yo le voy a pedir, si algún hermano tiene un testimonio del día que se bautizó, recuerde ese día. Yo lo recuerdo. Yo tengo mi testimonio del día en que yo me bauticé. Y quiere compartir este testimonio a modo de ánimo para estos hermanos que van a ser bautizados. Téngalo ahí presente, y en este tiempo, si quiere compartirlo con nosotros, pues va a ser de mucha bendición. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a tener un tiempo espiritual con cántico y con oración para introducir nuestra mente a lo que vamos a hacer, ¿verdad que sí? Aclimatizar nuestra mente y nuestro espíritu a lo que vamos a hacer. Si alguien trajo su Biblia, y los que ya tenemos la Biblia en los teléfonos, pues la pueden leer. Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo nos da una educación del significado del bautismo. Y yo quiero leerlo por un momento. Dice Romanos capítulo 6, apóstol Pablo a la iglesia de los romanos: Cristo quebró el poder del pecado. Una traducción de Ariel es: Cristo rompió, destruyó por completo el pecado. Eso es una oración que ya en sí significa o contiene todo el simbolismo que tiene el bautismo. Dice: ahora bien, deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia maravillosa. ¿Debiéramos de hacer esto? Dice: por supuesto que no, el apóstol Pablo. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo, y esto es el bautismo, la persona que se está bautizando en el bautismo se está uniendo a Cristo en su muerte y en su resurrección?
Dice, ¿acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Una nueva vida. Y este es el significado del bautismo, mis queridos hermanos. Estos jóvenes que van a ser bautizados han recibido clases de todas estas cosas, de todas estas enseñanzas. Y hay una verdad espiritual, y es esta: aquella persona a quien su pecado no le ha sido perdonado, la persona a quien su pecado no le ha sido perdonado, es esclava del pecado. Es esclava del pecado. Pero aquella persona a quien Dios le ha perdonado sus pecados ha sido libertado de la culpa, y no solamente ha sido libertado de la culpa, sino que esta persona ahora le pertenece a Dios. Y ustedes que van a ser bautizados, ustedes están recibiendo a Cristo Jesús como su Señor. Y es Señor y Salvador. Pero a veces nos gusta recibir solamente de Jesús el aspecto de Salvador. Pero el aspecto de Señor nos cuesta trabajo aceptarlo en nuestra vida. Yo espero que ustedes que van a ser bautizados, ustedes de todo corazón, ustedes reciban a Cristo Jesús como su Salvador, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Pero también la parte incómoda es recibirlo como Señor. Ustedes tengan el carácter para también recibirlo como Señor. Y que sepan que su nueva vida, esta nueva vida que ustedes han recibido, no es de ustedes, es de Dios. Y espero que puedan vivirlo. No sé si algún hermano quiere compartir un testimonio del día que fue bautizado. Después, si hay alguna persona que quiere compartir este testimonio, nosotros vamos a orar por estos hermanos que van a ser bautizados y vamos a proceder al agua para bautizar. ¿Alguien tiene un testimonio? Sí. Para la gloria de Dios, yo pude ir a Israel, ¿verdad? Y siempre que uno va a Israel, uno se siente contento porque te vas a bautizar en el río Jordán, donde se bautizó nuestro Señor. ¡Wow! Yo sí estoy contenta porque conocí ese lugar, pero no iba con la intención de bautizarme ahí. ¿Por qué? Porque yo aprendí a valorar mi bautismo. Yo me bauticé en Venezuela, en una piscina, con mi pastor en ese entonces. Y cuando yo llegué a este país, estaba muy triste, estaba muy melancólica y estaba asistiendo a una iglesia donde me dijeron, pero mira, vamos a hacer bautismo. Y yo dije, ya yo me bauticé. No, pero eso no importa, no pasa nada, te bautizas otra vez. Yo consulté a mi pastor en Venezuela y me dijo, eso no es bíblico, ya tú te bautizaste, pero si tú quieres volverlo a hacer, bueno, estás en otro país, vas a empezar una nueva vida. Tú decides, pero no es bíblico. Y yo lo hice, me bauticé por segunda vez y me sentí incómoda. No me sentía bien, no me sentía satisfecha, porque mi primer bautismo fue el real, en mi piscina, con mi pastor en ese entonces. Entonces cuando yo fui real, yo dije, no, yo tengo que aprender a valorar el bautismo que recibí en ese entonces y las enseñanzas que recibí. Y por ir al río Jordán, que bien conocerlo, chévere, pero no, o sea, ¿qué te quiero decir? Que lo importante es este momento. Hoy recuerda, ven a Beach con tu pastor Ariel, con tu pastor Luis Sánchez, que recibiste el bautismo en las aguas, ¿ok? Para toda tu vida, ya no va a haber otro bautismo, este es el correcto. Porque un día pude conocer a Jesucristo y llegó el día que recibí las clases de bautismo, y cuando recibí las clases de bautismo fui a las aguas, me bautizaron y pude sentir un cambio total. Era como un vaso sucio que venía a las aguas y al pasarla por las aguas se limpió ese vaso. Y Dios empezó a tratar con mi vida de una manera especial, que las cosas que yo me gustaban en las cosas del mundo, las cosas, yo me las fue quitando. Y experimenté una nueva experiencia que fue maravillosa. Le doy gracias a Dios porque estando en Cuba yo le decía a Dios,
Dios mío, si yo alguna vez pudiera ir a Israel y vine, Dios me permitió que yo viniera para este país. Y en el 2017 Dios me permitió ir a Israel y pude experimentar que todo donde el Señor estuvo, donde el Señor vivió, donde todos los lugares donde estuve en varios lugares y estuve también en el río Jordán, pero Dios me permitió renovar mi voto que hice al principio en el río Jordán. Me pude volver, dije, Dios mío, me voy a renovar mis votos aquí y me voy a volver a bautizar en tu nombre. Y tuve una experiencia super natural, grandísima. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque cada día le pido que jamás y nunca me aparte de su camino, porque el mundo, las cosas de la calle no dan nada. Las cosas de la calle te llevan a la droga, las cosas de la calle te llevan al alcohol, las cosas de la calle, tantas cosas, tantas perversidades que hay que no te llevan. Y la única felicidad, el único gozo, la única paz se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso yo le doy gracias a Dios, que yo le pido que jamás y nunca me aparte de su camino y que siempre permanezca fiel en su camino, sirviéndole a Él. Por eso le doy gracias a Dios en esta mañana. A partir del momento que tú testificas, que te entregas a Él y que Él es el Señor de tu vida, puedes tener pruebas, puedes fallar, cualquier cosa. Dios nunca va a olvidar este momento, nunca. Yo recuerdo todavía el día que yo me bauticé. Tuve la bendición de que me bautizara uno de los discípulos de mi abuelo, un pastor al cual amo mucho, y recuerdo el día en que fui bautizado. Ese día fue 9 de la mañana, recuerdo el weather, cómo lucía el entorno donde me bauticé y todo. Fue una experiencia muy bonita para mí, pero muy bonita para mí. Siempre lo voy a recordar como un tesoro en mi corazón, y espero que también sea este día así para los que se van a bautizar. Yo le voy a pedir a la pastora Nini que ella tenga la amabilidad de orar por estos jóvenes, pero mientras la pastora Nini ora, todos nosotros nos vamos a unir en un mismo espíritu para orar por estos jóvenes. Amén. Yo te pido, Padre Santo de amor, que tu Espíritu Santo se pose en cada uno de ellos, Padre Santo, mi Dios. Que este Espíritu Santo que tú les vas a dar en este día, Padre Santo, Señor, sea sobre cada uno de ellos, guardando su entrada, su salida, En el nombre de Jesús. su levantar, su En el nombre de despertarse, su gozo, su En el nombre tristeza, de Padre Jesús. Santo, En el Señor. nombre de Que esa bendición sea en sus vidas En el nombre de todos Jesús. los días de sus vidas. En el nombre de Padre Jesús. Santo, mi Dios.